Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food. ¿Sabéis ese refrán que dice que de lo que se come se cría? Y había un monarca que era Fernando V de Aragón que decían que comía muchísimas criadillas para luego marcar bien el paquetón. Y yo aquí estoy con mi super té, que es una especie como de elixir maravilloso, esa pócima maravillosa que tomaban Asterix y Obelix. Y lo que no sé es si con tanto té que estoy bebiendo últimamente se me va a quedar el ojo así como achinado. No tengo ni idea. Lo que está claro es que en el programa de hoy vamos a hacer morros, unos morros de ternera maravillosos. Y si es verdad eso de que lo que se come se cría, a ver si a base de comer morros voy a echarle todavía a la vida muchísimo más morro que el que últimamente le estoy echando. Porque tengo un morraco de aquí a Barcelona. Impresionante. Esa es la actitud siempre. Para adelante como los de Murchante y echarle un morro a la vida. ¡Qué carajo! Como decía mi abuelo. Joder. Algún día daré la receta del té porque es una receta, joder, misteriosa. Y además te deja la garganta tipo Pavarotti. Te deja esto aquí suave, suave. Si no tienes la receta, esta es tu cura. Abre puertas y ventanas, sigue y suma. Vente, corre que ya empieza. Carne, pescado, verdura. Robin Food. Que viva Rusia, todos a una. Sigue el ritmo centollo. Este es el rollo. ¡Viva Rusia más que nunca! En Navidades también tenemos que ser combativos y por eso vamos a hacer una receta fabulosa, una receta de morros de ternera en salsa, una receta muy propia para estas Navidades que cuando alguien come siempre es la misma historia. Le das a alguien un plato de morros así guisados, comen y todo el mundo dice, hostia, ¿qué es esto, tío? Qué bueno está, ¿no? Morros de ternera. Lo que hemos hecho es ir a la carnicería, intentar buscar los morros de ternera más inmaculados. Los morros de ternera, aunque parezca mentira, tienen muy poca grasa y tienen muchísimo magro. Aquí, en este interior del morro, en toda esta zona, fijaros, aquí hay unos haces musculados de una carne que es muy, muy sabrosa. Y por eso lo que os decía antes, la gente come y no sabe exactamente qué está comiendo. Eso sí, se da cuenta de que están comiendo algo guisado súper delicioso. ¿Habéis visto que estos morros están bien blanquitos? Que esto es algo interesante. Si están muy rojos o cosas de estas, conviene meterlos en agua y hielos para que se blanqueen. Pero habéis de ser cuidadosos para que el carnicero os cuide y de alguna forma os dé morros, bueno, pues con esta pinta, ¿no? Y luego, sobre todo, la mejor manera para saber si un morro está fresco es que lo tocas y el tacto, en vez de ser como pringoso y resbaladizo, es un tacto como si estuvieras tocándole la espalda a Mónica Bellucci, un tacto así como, joder, como aterciopelado. Esa es la actitud. Lo que vamos a hacer es blanquear los morros. Tengo ya un montón de agua hirviendo en una cazuela para adelantar tiempo y lo que hacemos es meter, habéis visto que los morros antes de blanquear pues están como si fuera carne fresca. Lo que hacemos es meterlos dentro del agua hirviente y de esta manera lo que hacemos es blanquear los morros, que es una preparación o una operación en cocina que se suele hacer para blanquear carnes que luego se van a cocinar y que lo que queremos es quitarle los restos de, bueno, pues de espumas, de impurezas, todas estas cosas. Cuando hacemos un caldo, claro, estas cosas no me las invento yo. Digo, cuando hacemos un caldo y vemos que las madres, por un proceso natural, han aprendido que antes de poner el caldo en marcha, meten la gallina, meten el morcillo, todas estas cosas, le dan un hervor y los curren en la fregadera, al final lo que están haciendo antes de volver a rellenar con agua y con verdura y hacer la sopa es blanquear las carnes, que es lo que se ha hecho toda la vida. Esta receta además es una receta del gran Hilario Arbeláez, uno de los grandes cocineros de Occidente, o por lo menos a mí me lo parece, que hace un montón de años tuve la suerte de que me enseñó a guisar. Y es uno de los primeros guisos que aprendí a hacer en Xuberoa, en una cocina que era de carbón. Fijaros la historia, con cubos de carbón y cocinando con carbón. Sí, yo tengo 45 años, pero he cocinado con carbón, aunque parezca mentira. Vamos a arrancar con la confección de la salsa y para eso vamos a añadir en el fondo de un sauté un poco de aceite de oliva navarro de este maravilloso. Esta cazuela a una temperatura un poquito elegante, vamos a añadir en el fondo una pastilla de caldo de estas de toda la vida. Y la base de esta salsa es exclusivamente cebolla y el caldo sustancioso que van a hacer estos morros cuando se cuezan en ese agua, porque ese caldo va a ser un caldo muy sabroso, lleno de gelatina, y con ese caldo vamos a cocinar una salsa muy, muy sabrosa. Así que añadimos aquí bien de cebolla, que se tiene que pochar con interés, tiene que dorarse bastante bien. Podemos arrancar con un fuego fuerte para que cojan cierta coloración, pero luego es conveniente suavizar la temperatura y dejar que esta cebolla se vaya pochando eternamente.
porque la base de esta salsa es esta cebolla y, lógicamente, que los morros sean de buena calidad. Hilario Arbeláez, qué tío más grande, ¿eh? Joder, no me canso de hablar de él porque es un cocinero que a mí me ha marcado, y no solamente a mí, sino a una generación muy grande de cocineros. Ahora todo se ha vuelto como muy chorra al aire, ¿eh? Y todo está lleno de listas de los mejores cocineros del mundo y todas estas tonterías. Pero hace ya mogollón de años, cuando yo curraba con él ahí hace 20 años, nada más y nada menos que Patricia Wells, que es una de las grandes gurús todavía de la gastronomía mundial en el Herald Tribune americano, dijo, atención, que Hilario Arbeláez hace ya 20 años, era uno de los 10 mejores restaurantes del mundo. Y qué cosas, qué cosas, Algún cocinero senador de estos así súper importantes, fijaros qué cosas se hacen en nuestro oficio, La verdad que somos súper lelos. Mandó al kiosco de la avenida a algún colaborador suyo para que comprara todos los ejemplares del Herald Tribune para que la gente no se enterara. Qué cosas se hacen, Qué tontos somos. En fin, lo que está claro es que Suberoa sigue estando ahí, sigue estando en Oyarzún y se sigue cocinando divinamente en un restaurante en el que yo he aprendido a hacer pues platos tan gloriosos como los salmonetes con salsa de acelgas que algún día habrá que hacer. O yo qué sé, o los platos de foie gras con caldo de garbanzos, con berza, esa tarta de queso, que también es una tarta de queso antológica. En fin, infinidad de preparaciones. Una vez que tenemos los morros que ya les ha vuelto el hervor, lo que vamos a hacer es, fijaros, eliminar. Hay que tener cuidado aquí con las salpicaduras en la fregadera, Estas historias hay que hacer con cuidado, porque el agua hirviente provoca muchos accidentes, Y digo que con cuidado lo que hacemos es derramar el agua con mucho cuidado. Estas historias son interesantes, dejar que se vaya todo el agua de la pila antes de dejar que esto caiga en el fondo, porque si hay mucho charco de agua y dejamos que caigan los morros en el fondo, salpica y nos quemamos. Y lo que vamos a hacer es refrescarlos con agua fría. Y estos tengo que confesar que ya estaban bastante peladitos, bastante aceitados. Pero ahora viene la gracia de esta receta, que cuando yo a alguien le digo que tiene que afeitar los morros, pues le hace mucha gracia a la gente esto, ¿no? Pero es verdad, cogéis una maquinilla de estas de afeitar, lógicamente que esté nueva, y lo que hacemos es, estos están súper limpitos y súper peladitos, Pero es algo que yo aconsejo encarecidamente que hagáis, porque no hay cosa más desagradable que de repente sentarte delante de un plato de morros que tiene un curro considerable hacer la receta y que de repente nos encontremos como pelos en la carne, ¿no? Eso es muy desagradable. Así que yo lo que aconsejo es, fijaros, ¿veis cómo aquí todavía he dejado yo algún pelillo aquí? Aquí todavía no sé si se verá bien, pero lo que hacemos es pasar la maquinilla para eliminar todo el vello posible de los morros. Bueno, el vello o la pelambrera, no sé cómo hay que llamar a esto. Y como os digo, esto está bastante limpio ya. Fijaros, aquí no sé si se ve la pelambrera. Me gustaría que lo pille la cámara bien. Fijaros, ¿no veis cómo aquí hay pelambrera? Aquí hay como pelambrera, hay como un vello. Y con la maquinilla, lo que hay que hacer es pasar esto con delicadeza, como si estuviéramos afeitando a alguien. Pasarlo así con delicadeza y veis cómo se queda en la maquinilla en los pelillos. Pues esos pelillos son súper desagradables y se tienen que quedar en la maquinilla y se tienen que quedar en la fregadera, nunca en el morro. ¿Veis? Una vez que tengo esto ya, aquí se ve bien, una vez que tengo aquí esto bien afeitado, que está perfectamente afeitado, lo que hacemos es seguir con la receta, que es lavar bien los morros. Esto es un gesto importante, La higiene en los platos de casquería y todas estas cosas son fundamentales. Lógicamente, meter producto que esté inmaculado, porque la casquería disimula mal que no esté buena, Suele oler, coge gusto como amoníaco y se le ve el primero rápidamente. Y por eso hay que ser muy escrupulosos. Primero, eligiendo buena materia prima, como os digo, y luego en la manipulación y en la elaboración de las recetas, pues siendo cuidadosos con este tipo de gestos y este tipo de historias. Bueno, una vez que tengo los morros ya limpios, lo que hago es volver a cubrirlos de agua fría en la fregadera. Voy a añadir aquí un chorrete de vino blanco, sin dejar de atender la cebolla del fuego, Ahí. Alguno estará flipando con lo que he contado de lo de... Claro, no doy nombres porque tampoco se trata de ser muy malo, pero qué cosas se hacen,
todos los gremios eran iguales. Me imagino que los escultores estarán todo el día como peleándose, los pintores estarán todo el día peleándose, y entre cocineros también pasan estas cosas. Fijaros qué celos, ¿eh? Oye, mejor cocinero del mundo, y a Donosti en aquella época, pues tampoco llegarían muchos Herald Tribune, igual llegarían 20 para 20 despistados. Oye, pues al kiosco rápido a comprarlos todos para que no se entere nadie. Qué cosas, ¿eh? Bueno, acercamos de nuevo los morros al fuego y vamos a añadir, además de ese vino blanco y además del agua, vamos a añadir un golpe de sal, sin que se nos vaya la olla con la sal, ¿eh? Tener en cuenta que este tipo de salsas al final concentran sabor. Y concentran sabor por evaporación, por reducción en el fuego. Son salsas que van a hervir mucho, así que si añadimos demasiada sal, luego podemos correr el riesgo de que la salsa nos quede salada, así que hay que tener cuidado. Vamos a añadir también aquí un chorrete de aceite, ¿eh? No mucho, pero un chorretín de aceite. Y aquí dentro lo que vamos a hacer es meter una zanahoria, un par de tomates, una cabeza de ajos que voy a lavar. Vamos a meter también un ramillete de perejil, una cebolla y este puerro que está bien hermoso, partido en dos. Y voy a aprovechar que el otro día me echaron la bronca en el mercado para limpiar un puerro. El otro día una base guitarra me dice, oye, enseña en la tele cómo se limpia un puerro. Bueno, pues voy a enseñar. Quitamos las hojas exteriores del puerro. Luego también me decía, qué pena me da que las amas de casa me hacen cortar las cebollitas y los puerros más o menos con donde acaba el blanco y nadie se quiere llevar el verde. Joder, qué pena, porque con el verde se hacen un montón de caldos y se hacen un montón de salsas, tanto del puerro como de la cebolleta. En este punto, qué cosas explico, ¿eh? En este punto lo que hacemos es hacer aquí pues una especie como de corte, que si queréis puede ser en cruz, sin ningún problema. Nos acercamos a la fregadera y lo mismo, aquí dentro pues suele haber tierra. ¿Veis? Aquí hay tierra y lo que hace falta es pasarle un poquito de agua, sobre todo por aquí, ya veis. Una vez que está bien lavado, hacemos así un escurrimiento en la fregadera, le pegamos al puerro un corte en dos, lo metemos dentro del caldo, tapamos y en olla express, que no es el caso porque yo lo arrimo a fuego tradicional, más o menos en olla express yo calculo que le va a hacer falta entre 1 hora y media, hora 3/4 en olla express. En cazuela tradicional, pues dependerá de vuestro fuego, dependerá de vuestra cazuela. Pero por lo menos 3 horitas le va a hacer falta al morro, ¿eh? Cocido en cazuela tradicional. Por eso yo os animo a que os aventuréis con la olla express. Y si no, paciencia, porque al final no deja de ser un guiso de Navidad. Y en Navidades las cosas nos las planteamos pues con otra pachara, yo creo, ¿no? Nos tomamos las cosas con más tranquilidad, hacemos las cosas con más tiempo. Y el morro, eso sí, tiene que quedar bien, bien tierno. Cuando pase este tiempo de cocción tendremos los morros bien, bien cociditos. Sobre todo tendremos la cebolla muy, muy pochadita y además un caldo de cocción extraordinario. Y a partir de ahí seguiremos fraguando una de las mejores cazuelas de morros que yo os puedo ofrecer, ¿eh? Y como siempre digo, hasta la victoria, comiendo esto siempre venceremos. ¿Qué cosas me dicen aquí los cameramens? Como están las luces puestas como para que en esta fila esté yo perfectamente iluminado, ya me echo para atrás y me echan como broncas, porque ya estáis viendo que aquí me voy como oscureciendo, ¿no? Pero si me adelanto, cojo mi color natural, ese color natural que me caracteriza, y el color natural maravilloso doradito que ha pillado la cebolla. Fijaros qué pedazo de cebolla pochada tengo en la sartén, en el sauté, y cómo ha cambiado de volumen, ¿eh? Cómo había en el inicio un montón de cebolla. ¡Ay! Y se ha transformado en algo doradito, en algo muy suave, que tiene este color tan precioso que va a ser la clave para la salsa. En la misma harina en la que vamos a rebozar los morros, lo que hacemos es coger más o menos esta cantidad. Bueno, podemos echar un poquito más, tampoco pasa nada, ¿eh? ¿Veis? Cogemos esa cantidad de harina y como si estuviéramos haciendo una croqueta o alguna historia de estas, le vamos a dar aquí unas vueltitas. Además, ¡qué nervios! Tengo caldo de cocción de los morros, que está aquí perfectamente. Bueno, tiene sus verduras y sus historias. En un segundo, con este caldo lo que voy a hacer es rematar la salsa. Y además, lo que tengo encima de la mesa también es algo muy precioso, que son los morros de ternera. Pero voy a ir por partes. Una vez que he añadido ya la harina aquí en el fondo, que habéis visto que ya se está sofriendo y todas estas cosas, tampoco hace falta que nos volvamos locos, porque aquí ahora vamos a añadir caldo y vamos a rematar la salsa más o menos cocinando esto unos 25 minutos, media hora más o menos. ¿Cuánto caldo? Pues a ojo de buen cubero.
Tener en cuenta que todo este caldo sobrante que tengo ahí de morro es un caldo que podéis congelar y tranquilamente podéis utilizar para hacer cualquier guisado, ¿eh? O incluso para hacer sopa de pescado. Sí, sí, para sopa de pescado el caldo de morros va fabuloso, aunque no os lo creáis. Más o menos yo calculo que esta es la cantidad de caldo, un poquito más vamos a añadir, a ojo de buen cubero. Yo creo que aquí habrá como unos 2 litros de caldo más o menos. El resto de caldo, como os digo, lo colaremos y lo utilizaremos. Aquí hay verdura. Alguno, si quiere escurrir toda esa verdura, quitando el ramillete de perejil y utilizar la zanahoria, utilizar la cebolla, el puerro y toda la verdura que hemos añadido, bien escurrida en un colador, la quiere picar y la quiere añadir al sofrito de cebolla, pues también se puede hacer. Pero la salsa, como me enseñó a mí a hacer Hilario, la salsa de los morros, exclusivamente se hace así. Además tengo, como os digo, aceite puesto en el fuego, como os digo, esto 20-25 minutos, media hora, que vaya hirviendo a fuego suave, lo trituraremos y será la salsa. Y aquí tengo algo que es muy emocionante, que son los morros cocidos. Los he sacado del caldo hace más o menos unos 20 minutos, y habéis visto que tienen textura de carne cocida. Y yo creo que me quiero detener en esto porque es importante. Primero, aquí, en la zona de la muturra, es importante quitar estos 2 cartílagos, que son 2 cartílagos duros, que luego no hay persona que se las coma porque están muy tiesos. Una vez que hemos quitado ese cartílago, hay que detenerse un poco en cortar los morros con cierto mimo, ¿eh? ¿Veis? Estos cartílagos no nos interesan. Y más o menos el morro cortado, como a mí me enseñó Hilario a guisar, pues tiene este tamaño. Joder, esto no me voy a poner en plan abuelo cebolleta, pero en una ocasión lo conté en un periódico en algún lado, e Hilario se enteró, después de un montón de años, que yo me había comido un mogollón de morros cocidos antes de que llegaran a la sala en el restaurante Suberoa, porque yo he hecho morros ahí un montón de veces y cuando cortábamos los morros, joder, pues no me podía refrenar. Y claro, no me podía refrenar a coger, como os he dicho, los pedazos que tienen más carne. Fijaros lo que hay aquí, ¿eh? Esto no es grasa, ¿eh? Esto es gelatina. Y esto que está aquí es carne. Y os digo que en Suberoa, joder, pues yo cogía 2 o 3 pedacitos cuando estaba guisando morros, los apartaba en una esquina, los ponía en un platito y ya cuando tenía los morros en marcha, oye Hilario, que me voy al baño, que vengo ahora en un segundo y tal. El baño estaba como atrás, no había que ir como a las perreras y todas esas historias. Y me llevaba mis pedacitos de morro. Antes de eso pasaba por la partida de primeros platos, por la partida de José Mari, robaba un poquito de mostaza y me hacía unas merendolas de flipar. Aquí exactamente igual, ¿veis? Quitamos estos 2 cartílagos, que son 2 cartílagos que no nos interesan, que están duros. Además, os daréis cuenta, tocáis el morro y cuando lleguéis aquí os dais cuenta que hay unas zonas pues, que no son comestibles. Aquí hay algún resto de verdura, ¿veis? Y lo que os digo, cortamos los morros. Esto además conviene hacerlo con el morro recién escurrido, ¿eh? Os digo, porque si cocéis los morros y los metéis en la nevera, se gelatinizan, se quedan súper tiesos. Y se queda como la gelatina pegada en el morro. Y luego, si los queréis rebozar y los troceáis fríos y los paséis por harina y por huevo y los rebozáis y los metéis en el aceite caliente, va a haber un chisporroteo impresionante. Por eso os digo que es importante que me rebocéis los morros escurridos del caldo y con esa textura, con textura como de carne, no fríos de la nevera. En el momento en el que tenemos ya esto bien troceado, lo voy a colocar en la bandeja para ir como con más comodidad. Me voy a apartar la tabla. Limpieza de manos, que esto deja mucha gelatina. Y lo que vamos a hacer es rebozarlos, que es muy, muy sencillo. Aceite bien caliente. Qué cosas os cuento, ¿eh? Estoy hecho un cebolletas, ¿eh? Batimos un par de huevos. Luego me hará falta añadir algún huevo más, ¿eh? Porque aquí hay bastante morro, ¿eh? Pero prefiero ir añadiendo huevos poco a poco. No batir de repente aquí 5 y que luego me sobren. En estas cosas se nota que me estoy haciendo mayor, ¿eh? Como ahorrando huevos y tal. Y lo que hacemos es pasar los morros por harina. Joder, qué plato más rico es este, tío. Buah. Pasar los morros por harina. Meterlos en el huevo. Algunas amas de casa también los rebozan solamente por clara de huevo, que no queda mal, ¿eh? Pero bueno, con huevo completo queda mejor. O sea, pasarlo por harina y luego en vez de por huevo solamente por clara. Yo creo que con huevo queda como más redondo. Y de aquí van a ir al aceite. El morrito así, rebozado así sin más, también qué aperitivo más bueno ese. ¡Ay, qué rico, por favor! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno es un morro rebozado! ¡Qué carne más sabrosa! ¡Qué carne más dietética, aunque parezca mentira! Tiene muy poquita grasa esto. Y ahora
que vivimos en una sociedad que todo el mundo hace footing y andamos todos como muy fastidiados de las rodillas, pero que forzamos, vamos al squash, vamos a no sé dónde, al badminton, todo el día corriendo y haciendo el mongolo. Estos productos tienen mucha gelatina y los médicos de las rodillas y estas cosas dicen que, bueno, pues no sé si riega, regenerar, pero que estas gelatinas son muy buenas pues, para nuestras articulaciones. De lo que se come se cría, como os he dicho al principio del programa. Ya lo decía Fernando V de Aragón, que en vez de comer morros comía mucha criadilla para tener el cojón colgandero. Tus morros in the night, super temazo, mientras me quedo aquí rebozando mis morritos. Joder. Solito mi corazón y tú pensando en risargue y yo pensando en tu querer. Y es que son tus morros in the night. Tus morros, tonight. Tus morros in the night. ¿Cómo somos los vascos, eh? Todos bailamos igual. Me da igual que me pongan Paquito Chocolatero, que tus morros in the night o la sexta de Beethoven y todos bailamos como igual, como así como tipo, como con la cintura súper tiesa. Ya habéis visto que los morros se van rebozando, quiero que veáis cómo salen del aceite. Y listo, es lo que vamos a hacer, dejar que nuestra salsa vaya poco a poco reduciendo, la vamos a triturar. Y luego algo importante que Hilario siempre insistía mucho cuando hacíamos morros es que había que quitarle las barbas a los morros, ¿eh? Estas barbitas que le salen del rebozado, antes de meterlos en la salsa, luego os lo mostraré, lo que hace falta es que las quitemos. Y listo. Ay, por Dios. Y una se cayó del cielo. Y una se cayó del cielo. Y una se cayó del cielo. Como siempre me han salido morros como para parar un autobús. ¿Veis lo que dice Hilario? Lo de quitar las barbas estas, que esto es interesante. Sobre todo para que no se quede la salsa como manchada, ¿no? Joder, qué bestia soy. Estas barbitas, ¿veis? Todo esto hay que quitar. Y ahora, el morro ya está acabado, me refiero, que ahora lo interesante es tener esto aquí, pues, ¿qué os digo yo? Más o menos 20 minutos o así, suave, que vaya hirviendo. Y sobre todo lo interesante es tener un poco de caldo de cocción de los morros cerquita, porque ahora lo que tenemos que hacer es que esto se vaya, pues eso, ligando poco a poco. ¿Que veis que espesa demasiado? Pues le añadís un poquito de caldo de morros. Tenerlo así 20-25 minutos encima de la mesa hirviendo y, lógicamente, recién hecho no os lo comáis. Lo dejéis abandonado en una esquinita, lo metéis en la nevera un par de días, lo recalentáis y flipáis en colorines. Le vamos a hacer esto una buena guarnición, a la altura, ¿eh? Ahí están los morritos al fuego. Impresionante la salsa poco a poco, poliqui, ¿habéis visto, eh? La historieta es que vayan aquí guisándose, tener cerca el caldo de los morros, porque como os digo, entre que la salsa tiene cebolla, la harinita, luego el rebozo del morro, tener en cuenta que está rebozado y todo eso al final va ligando la salsa y si veis que va reduciendo demasiado, la vais mojando con un poco de caldo. Esto, como os he dicho, importante, el reposo, ¿eh? Y ahora nos vamos a currar un puré de coliflor muy sabroso porque le vamos a dar el punto del curry. Así que en una cazuela metemos la coliflor cortada en ramilletes, la vamos a cubrir de agua. Hilario también maestro, con la asociación del puré de coliflor con muchas cosas. Había un plato cuando yo estaba allí trabajando hace muchos años, que seguramente todavía estará en el Suberoa, que era una crema fría de coliflor con caviar y con ostras, que era un plato súper distinguido, muy sabroso, y el típico bocado que metes en la boca y flipas en Cinemascope. Una vez que tenemos el agua en la cazuela para cubrir la coliflor, esto yo lo voy a hacer en cazuela normal, pero tranquilamente lo podéis hacer también en olla express. De hecho, en olla express hacéis esto que estoy haciendo yo ahora mismo, que es añadir menos agua si lo hacéis en olla express, eso sí. La coliflor justo cubierta de agua, un poco de sal. Añadimos también un poco de curry. Ahí, el golpecito de curry ese le da un buen punto. Añadimos aquí un poco de aceite porque vamos a hacer el clásico refrito colado. Ajo cortado en láminas finas. Y puré versátil, como os digo, y súper sabroso. Porque al final, estos morros que están en la cazuela, lo que te están pidiendo, pues es un puré de patatas o un puré de coliflor o alguna cosa de estas, ¿no? Y por cierto, lo que os he dicho al comienzo del programa, receta súper navideña, ¿eh? Y además de las que a mí me gustan, porque es la clásica receta navideña que la tienes lista y que lo único que tienes que hacer es calentarla y disfrutarla.
Porque esto de andar también esclavos el día de Navidad y todos estos rollos o en estas fiestas a mí, como muchas veces os digo, no me mola absolutamente nada. Vamos a añadir el chile. Añadimos también los dientes de ajo. La gente ya sufre también con los menús, ¿eh? O la peña sufre mogollón. Yo recibo cada llamada que me da hasta pena. O sea, gente que te llama de repente 2 horas antes de la cena o de la comida importante, que ha comprado un rodaballo y tal, y que tiene una crisis horrorosa porque no sabe cómo hacerlo. Y, a ver, ¿y alguna vez has hecho rodaballo? No. ¿Y para qué compras rodaballo? O sea, ¿para qué te metes en ese lío? La gente se agobia mucho, se aturulla y se trata de tener el asunto dominado, disfrutar y en este caso, si podemos hacer preparaciones que son calentar y servir, muchísimo mejor. Bueno, lo que os estaba adelantando antes. Yo lo voy a hacer en cazuela tradicional, como estáis viendo. Así que he añadido sal, agua, la coliflor. Vamos a colar encima el refrito de ajos, que le va a dar muchísimo gusto. Vamos a cubrir y vamos a dejar que esta coliflor esté más o menos unos 15-20 minutos hirviendo para que al final se cueza bien y luego remataremos el puré. Si lo hacéis en Neo Express, añadís muchísima menos agua, hacéis lo mismo que he hecho, tapáis y yo en Neo Express, en el momento en el que el pitorro empieza a dar vueltas o vuestra olla express os avisa, más o menos la tengo en unos 8 o 10 minutos. Y continuaremos, eso sí, sin quitar el ojo a los morros de ternera, porque el resultado final va a ser un plato de campeonato, ¿eh? En Robin Food. Cocina y vencerás, uno de los grandes lemas del programa. La coliflor ya está cocida. Da pena tirar el caldo de coliflor por la fregadera, ¿eh? Pero es que no lo voy a utilizar. Y además es un caldo de coliflor un poco potente. El caldo de vainas y esas historias mola mucho. El de coliflor también, ¿eh? Pero no sé. Ay, me da como un poco de pena. Pero bueno, ya se ha ido. Ay, adiós, por Dios. Adiós, caldo de coliflor. Lo que vamos a hacer es acercarnos. ¿Habéis visto cómo está la coliflor? Con todo ese gusto del curry, ha cogido el saborcito del curry, el refritito de ajos y todas estas cosas. Y os digo que lo que vamos a hacer es una batidora de estas de americana, un rollo de estos. Es mejor que este puré lo hagáis en este tipo de batidoras americanas que con el Turmix, porque queda mucho más fino. Y es un puré que tiene que quedar fino, fino, fino. Y un puré muy sabroso el de coliflor, ¿eh? Podéis, si queréis, también añadir un poquito de patata en la cocción de la coliflor. Le ponéis una patata o así y también le va a dar su punto, ¿eh? Pero bueno, en este caso va a ser suficiente con la coliflor. Tengo aquí los morros que están ahí hirviendo poco a poco. Añadimos mantequilla. Vamos a meter un golpe de pimienta. Y trituramos. Vamos a rectificar la sazón del puré. Joder, sale un olor que flipas. Le falta sal. Un poquito de sal. Otra vuelta más. Bien, bien triturado. Ya está caliente y tranquilamente lo podemos servir del vaso, ¿eh? Pero bueno, en estas situaciones yo creo que es mucho mejor añadirlo a un cazo, además sobre todo para que veáis la textura del puré. ¿Habéis visto qué textura tiene? Una textura de crema. Es un puré fabuloso, ¿eh? Y lo que hacemos ahora es terminar ya, rematar el emplatado. Vamos a poner, joder, tipo Suberoa, qué responsabilidad, ¿eh? Vamos a poner en un plato 2 pedacitos de morro. Ahí. Un pedacito. Un segundo pedacito. No voy a poner más, no voy a cargar, porque me da pena. Añadimos así un poquito de salsa por encima, la salsa de cebolla fabulosa. No os olvidéis que todas estas recetas las podéis encontrar en internet, ¿eh? Tomáis nota de las formulaciones y las ponéis en práctica. Ay, por Dios, y ya tipo Hilario... ¡Qué platazo de morros con puré de coliflor! Lo que hacemos es colocar al lado una buena marca de puré de coliflor.
No tengo cerca, pero una ramita de romero o una historia así le daría un punto muy silvestre y un punto a esa cocina que tanto nos gusta, esa cocina que hunde las raíces en la tierra y que se vuelve moderna, porque esto al final es súper moderno. Nos vemos en los bares, ¿eh? Cocinad y venceréis. Vamos a hacer una vinagreta de miel que le va súper bien al marisco. ¿Qué ponemos? ¿Tres en cada plato? Pues lo que tú veas. Venga, 3 en cada plato. Pues qué buena forma guarda además con el hongo entero, ¿eh? Claro, Qué buena pinta tiene, claro. Martín. Bueno, luego cuéntanos qué es lo que hay que ver en un hongo. Cuéntanos qué es lo que hay que ver en un hongo. Acércate un poco, acá. Bueno, es importante mirar aquí abajo la esponja. ¿Eh? La esponja no tiene espora, no tiene verde. Vale. Este ya se ha empezado a poner amarillo. Pero tampoco pasa nada, ¿no? No, no pasa nada. Yo este verde no le quito. Yo tampoco. En fin, que esa es la base de la cocina que nos la pone mirando a Talavera de la Reina. Emocionante, ¿eh? O por lo menos a mí me lo parece. Sopa para fosforéxicos. Qué espectáculo, el de una sopa de cebolla gratinada. Todo el panecillo ahí gratinado, con todo el quesazo. O sea, yo estoy aquí haciendo el programa normal, ¿no? Y de repente digo, clac, 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 los tacones de Nagore y digo, hostia, se me hiela la sangre. Porque digo, que habré hecho algo mal. Y ya los pasos se alejan y el clac, clac se va alejando y ya, ay, como que respiro más tranquilo. Estamos aquí. ¡Sacarnos! ¡Estamos atrapados en ETV! Vamos a arrancar con la confección de la salsa y para eso vamos a añadir en el fondo de un sauté un poco de aceite de oliva navarro de este maravilloso. Esta cazuela a una temperatura un poquito elegante vamos a añadir en el fondo una pastilla de caldo de estas de toda la vida. Y la base de esta salsa es exclusivamente cebolla y el caldo sustancioso que van a hacer estos morros cuando se cuezan en ese agua, porque ese caldo va a ser un caldo muy sabroso lleno de gelatina y con ese caldo vamos a cocinar una salsa muy muy sabrosa. Así que añadimos aquí bien de cebolla, que se tiene que pochar con interés, ¿eh? Tiene que dorarse bastante bien. Podemos arrancar con un fuego fuerte para que cojan cierta coloración, pero luego es conveniente suavizar la temperatura y dejar que esta cebolla se vaya pochando eternamente. Porque la base de esta salsa es esta cebolla. Te deja esto aquí suave, suave. Si no tienes la receta, esta es tu cura. Abre puertas y ventanas, sigue y suma. Vente, corre que ya empieza. Carne, pescado, verdura. Rabifood. Que viva Rusia, todos a una. Sigue el ritmo centollo. Este es el rollo. ¡Viva Rusia más que nunca! En Navidades también tenemos que ser combativos y por eso vamos a hacer una receta fabulosa, una receta de morros de ternera en salsa, una receta muy propia para estas Navidades que cuando alguien come siempre es la misma historia. Le das a alguien un plato de morros así guisados, comen y todo el mundo dice, hostia, ¿qué es esto, tío? Qué bueno está, ¿no? Morros de ternera. Lo que hemos hecho es ir a la carnicería, intentar buscar los morros de ternera más inmaculados. Los morros de ternera, aunque parezca mentira, tienen muy poca grasa y tienen muchísimo magro. Aquí, en este interior del morro... Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food. ¿Sabéis ese refrán que dice que de lo que se come se cría? Y había un monarca que era Fernando V de Aragón que decían que comía muchísimas criadillas para luego marcar bien el paquetón. Y yo aquí estoy con mi super té, que es una especie como de elixir maravilloso, esa pócima maravillosa que tomaban Asterix y Obelix. Y lo que no sé es si con tanto té que estoy bebiendo últimamente se me va a quedar el ojo así como achinado. No tengo ni idea. Lo que está claro es que en el programa de hoy vamos a hacer morros, unos morros de ternera maravillosos. Y si es verdad eso de que lo que se come se cría, a ver si a base de comer morros voy a echarle todavía a la vida muchísimo más morro que el que últimamente le estoy echando. Porque tengo un morraco de aquí a Barcelona. Impresionante. Esa es la actitud siempre. Para adelante como los de Murchante y echarle un morro a la vida. ¡Qué carayo! Como decía mi abuelo. Joder. Algún día daré la receta del té este, porque es una receta, joder, misteriosa. Y además te deja la garganta tipo Pavarotti. Es una preparación o una operación en cocina que se suele hacer para blanquear carnes que luego se van a cocinar y que lo que queremos es quitarle los restos de, bueno, pues de espumas, de impurezas, todas estas cosas. Cuando hacemos un caldo,
Claro, estas cosas no me las invento yo. Digo, cuando hacemos un caldo y vemos que las madres, por un proceso natural, han aprendido que antes de poner el caldo en marcha, meten la gallina, meten el morcillo, todas estas cosas, le dan un hervor y los curren en la fregadera, al final lo que están haciendo antes de volver a rellenar con agua y con verdura y hacer la sopa es blanquear las carnes, que es lo que se ha hecho toda la vida. Esta receta además es una receta del gran Hilario Arbelaiz, uno de los grandes cocineros de Occidente, o por lo menos a mí me lo parece, que hace un montón de años tuve la suerte de que me enseñó a guisar. Y es uno de los primeros guisos que aprendí a hacer en Xuberoa, en una cocina que era de carbón, fijaros la historia, con cubos de carbón y cocinando con carbón. Sí, yo tengo 45 años, pero he cocinado con carbón, aunque parezca mentira. Toda esta zona, fijaros, aquí hay unos haces musculados, una carne que es muy, muy sabrosa. Y por eso lo que os decía antes, la gente come y no sabe exactamente qué está comiendo. Eso sí, se da cuenta de que están comiendo algo guisado súper delicioso. ¿Habéis visto que estos morros están bien blanquitos? Que esto es algo interesante. Si están muy rojos o cosas de estas, conviene meterlos en agua y hielos para que se blanqueen. Pero habéis de ser cuidadosos para que el carnicero os cuide y de alguna forma os dé morros, bueno, pues con esta pinta, ¿no? Y luego, sobre todo, la mejor manera para saber si un morro está fresco es que lo tocas y el tacto, en vez de ser como pringoso y resbaladizo, es un tacto como si estuvieras tocándole la espalda a Mónica Bellucci, un tacto así como, como aterciopelado. Esa es la actitud. Lo que vamos a hacer es blanquear los morros. Tengo ya un montón de agua hirviendo en una cazuela para adelantar tiempo y lo que hacemos es meter, habéis visto que los morros antes de blanquear pues están como si fuera carne fresca. Lo que hacemos es meterlos dentro del agua hirviente y de esta manera lo que hacemos es blanquear los morros, que